Estamos de vuelta, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a don Henry Krofle, presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, y ya se encuentra con nosotros. Henry, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por la invitación, Carlos, un gusto. Bueno, acceso a mercados entre los temas de la ronda de negociación con la Unión Europea, o se está tratando propiedad intelectual, compras públicas, servicios y acceso a mercados de bienes agrícolas e industriales. Pero la realidad de la milanesa es que hay una línea muy sensible que se llama propiedad intelectual y que está de pronto siendo un tema difícil dentro de los elementos de la negociación con la Unión Europea. Es el haber despenalizado los delitos de propiedad intelectual. ¿Cómo puede afectar esto a esta negociación, considerando que ya se fue el primer trimestre? Dicen los optimistas que podríamos llegar al primer semestre con un acuerdo con la Unión Europea, pero los tiempos corren y el sistema generalizado de preferencias, CGP, podríamos estarlo perdiendo. Henry Krofle. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Creo que es importante que la ciudadanía entienda primero los conceptos para aterrizar ya los puntos específicos, como el tema de la propiedad intelectual. Y la sostenibilidad del modelo político y la sostenibilidad del modelo económico que tiene el Ecuador, es decir, de la dolarización, radica hoy por hoy en poder firmar un acuerdo con la Unión Europea. Eso es lo que va a permitir esa sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando analizamos el sector externo de la economía, vemos que las importaciones crecen a un ritmo mucho más acelerado que las exportaciones, va generando un déficit en la balanza comercial. Vemos que los tributos ya han llegado al tope para generar competitividad, para no perder la competitividad del país en materia de industria, y estamos generando un cambio en la matriz productiva. Y por otro lado, el gasto ya ha llegado al tope, que ese sería el sector fiscal de la economía. Y en el sector monetario no podemos emitir dinero, sin embargo la exportación de petróleo, que es el recurso que recibe el Estado, que lo puede gastar en infraestructura, en el gasto de capital o de infraestructura, también ya ha llegado a un tope. Entonces, bajo esas circunstancias me atrevo a decir que la salida más factible para sostener la dolarización es el incremento de las exportaciones, más allá del control de importaciones, y después lo voy a explicar. ¿Qué temas se han venido tratando? No es que ahora recién empieza la segunda ronda de negociación, eso empieza de manera oficial, pero desde que terminó la primera ronda y antes de la primera ronda de negociaciones, después de retomar a raíz de las declaraciones del presidente y la decisión política del presidente de la República, que fue evidente en Alemania y después en Francia, yo estuve presente en esos dos viajes con el presidente, se ha venido trabajando en conjunto el sector público y privado para hacer esa filigrana de texto en todas estas líneas sensibles, los llaman el gobierno las líneas rojas, nosotros decimos que son sensibilidades. Esa filigrana de texto, por ejemplo, en cuanto a compras públicas, en cuanto a acceso a mercado de bienes agrícolas y de bienes industriales, en cuanto a indicaciones geográficas, denominaciones de origen y en cuanto a propiedad intelectual. El tema de propiedad intelectual siempre ha sido un tema polémico, se estaba manejando un proyecto inclusive de una nueva ley de propiedad intelectual. Pero creo que la decisión del vicepresidente, que tenemos entendido, nos lo ha comunicado así el grupo negociador, el jefe negociador Roberto Betancourt, de la semana pasada, de darle toda la capacidad al grupo negociador y al Ministerio de Comercio Exterior para negociar estas líneas rojas de propiedad intelectual, permiten entonces ahora sí tener una luz y una esperanza de que cualquier flexibilización que se requiera, por supuesto sin causar ningún daño ni a la soberanía del Ecuador, ni pues a la población, se tiene que hacer en el ámbito de esta decisión de firmar con la Unión Europea, que es tan importante para el país. Entonces yo me siento hoy, después de esa decisión, tengo entendido que la hizo el vicepresidente, me siento yo mucho más confiado de que vamos a poder cubrir cualquier obstáculo, y no son muchos. Aparentemente, usted sabe, siempre cuando uno ve las cosas en las noticias se magnifican, se hacen mucho más grandes. No son muchos los problemas en propiedad intelectual, son 4 o 5 cosas puntuales que también, digamos, dentro de la estrategia de negociación hay salidas para esto, siempre y cuando, como le digo,
se dio esta decisión del vicepresidente de que sea el equipo negociador del Ministerio de Comercio Exterior, de que tenga el mando sobre esto. Y no estén interfiriendo conocimiento, no estén interfiriendo otros sectores del gobierno. Pero lo cierto es que el tiempo corre. Y lo cierto es que hubo un malestar por el tema de la despenalización de los delitos de propiedad intelectual. Si eso se puede revertir, bienvenido sea, porque el Ecuador necesita el acuerdo con la Unión Europea. Pero bien dices, Henry, que el Ecuador necesita los acuerdos comerciales para sostener la dolarización. Tú mencionaste que el Ecuador ya no tiene pues los recursos necesarios como para poder entrar en esta dinámica de la inversión pública. Es más, se requiere ya un financiamiento de 9.000 millones de dólares, 4.500 para tener deuda y 4.500 para poder invertir. Es decir, ya estamos hablando de que los espacios se están cerrando. En ese sentido, los acuerdos comerciales son fundamentales y el sector productivo nacional tremendamente importante. Pero los tiempos pasan. Y el tiempo pasa, y si no se llega a un acuerdo, igual hay que tener un plan de contingencia, un plan Correcto. B, a efectos de establecer qué vamos a hacer en caso de eliminación del EGCP. Y esto no se trata de ser dramático, esto se trata de establecer estrategias preventivas. A ver, voy a ir contestando por partes su intervención. La primera parte es la despenalización de la propiedad intelectual de los delitos de la propiedad intelectual, discúlpeme, dentro del Código Orgánico Integral Penal. Sí, definitivamente yo creo que va a tener que haber algún tipo de modulación, o dentro del acuerdo, que es una norma supranacional, de alguna manera van a estar establecidos, es decir, va a prevalecer las reglas del acuerdo frente a lo que está en la ley orgánica, porque el acuerdo tiene prevalecencia, está por encima de un acuerdo supranacional. Eso por un lado. Por otro lado, el plan B, ya lo hemos venido discutiendo con algunos actores del gobierno. Si es que esto se llega a firmar, y estoy seguro, me siento positivo de que se va a firmar. Bueno, y le digo es la decisión política del presidente. Y me siento positivo porque yo creo que el Ecuador no tiene otro camino. O sea, ya en este momento, este es el camino a seguir. Coincido. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante, es un argumento ya irrefutable en este momento. Pero más allá de eso, los tiempos juegan un factor fundamental por las elecciones nuevamente en el Parlamento Europeo, por el cambio de funcionarios en el Parlamento Europeo. Y esto nos lleva a pensar en un escenario, como están las cosas actualmente, de firma dentro del primer semestre. Corremos el riesgo, no le estoy diciendo que es lo que va a pasar, pero podríamos tener el riesgo de que no entre en vigencia el acuerdo cuando se venzan las preferencias arancelarias, el Sistema General de Preferencias Plus, que es lo que tenemos con la Unión Europea. En ese sentido, ¿cuál es el plan B? Bueno, tendremos que buscar cuál es el impacto y poder hacer una proyección de cuándo creemos, basado en información de retroalimentación que nos den las propias autoridades, que pueda estar esto en vigencia para que esos meses cuantificar el daño al sector productivo, algún mecanismo de compensación, y entra algún mecanismo que todavía no lo hemos discutido con el gobierno, pero que ya nos hemos puesto a trabajar para saber cuánto podría ser el ámbito de ese primer trimestre, llamémoslo así, en esos mecanismos. Lo que pasa es que el sistema generalizado de preferencia plus que tú mencionas no es igual que la TPDA. Aquí sí estamos hablando de muchos recursos. Son muchos recursos porque es una exportación que sobrepasa los 2.500 millones de dólares. Es el único mercado al cual nosotros tenemos una balanza comercial a favor. Es decir, nosotros exportamos mucho más de Europa de lo que importamos. Y eso no se puede acabar. Y perdón, para que la gente no se confunda, entonces, ¿para qué usted quiere firmar? Si usted no, es que eso lo puedo hacer mientras tengo Sistema General de Preferencias Plus. Pero el Sistema General de Preferencias Plus se acaba. Entonces necesitamos un mecanismo de sustitución de ese Sistema General de Preferencias Plus para poder mantener eso. Porque si no perdemos competitividad. Correcto, pero la afectación en este sentido es sumamente grave para el Ecuador porque se trata de los diferentes sectores y de la diferente geografía dentro del país que exporta a la Unión Europea. Aquí estamos hablando, no que está concentrada la exportación en bienes manufacturados, está concentrada también la exportación, está dispersa en bienes manufacturados, en temas agrícolas, en la economía popular y solidaria, en el cooperativismo, en la artesanía. O sea, el ámbito de afectación es un ámbito que va a todo lo largo y ancho del país y a toda la sociedad en su conjunto. Entonces yo creo que es sumamente importante entender estas cosas. Y además una cosa, el tema de la relación con la Unión Europea es un gran generador de empleo y de trabajo. Y de transferencia tecnológica, pues. Entonces usted va a tener inversión,
usted va a tener empleo, usted va a tener trabajo, usted va a tener garantías a largo plazo de accesibilidad al mercado, usted va a tener desgregación tecnológica, usted va a tener transferencia tecnológica, va a aumentar la competitividad, va a poder ahora sí competir, por ejemplo, en el tema del banano, que no entra a través sino de una tasa impositiva, pero al momento que se firma, esa tasa impositiva por tonelada baja y se vuelve competitivo el Ecuador nuevamente con Colombia, con Costa Rica en la pelea del mercado. Mire usted cuánto se ha perdido en la producción bananera en el país, que es un negocio que ya hoy no tiene ni siquiera esencia económica. Ok, hemos hablado de la importancia del acuerdo, hemos hablado de la necesidad de tener un plan B, hemos hablado de esas líneas sensibles, pero volvamos al tema de las líneas sensibles. Otro tema de las líneas sensibles era el tema de las compras públicas. Nosotros en la Constitución de la República del Ecuador, de Montecristi, hablaba de la preferencia de las empresas ecuatorianas en la medida que guarden paridad las propuestas internacionales o nacionales, incluso le daban un margen que representaba una ventaja a las empresas locales. Eso se perdería en estos acuerdos comerciales con la Unión Europea, pero es un tema constitucional. ¿Se requeriría alguna reforma constitucional o el acuerdo comercial estaría también por encima de esa soberanía? El acuerdo comercial va a estar por encima, pero más allá de eso, cuidado con estas cosas de compras públicas, porque la población cree que entonces la pequeña industria, la microindustria ya no va a poder tener acceso porque vienen estos grandes monstruos multinacionales a ofertar y a ganar por economía de escala. No es así. Esto se ha modulado de una manera que inclusive la Unión Europea lo ha respetado y lo hemos respetado las empresas nacionales. Es decir, hay lo que se denominan umbrales. Hasta cierto monto compite la empresa pequeña y micro del país. Después de ese monto, una empresa, por ejemplo, europea, venir acá a hacer una compra pública por 300, 400 mil dólares, suplir, eso no está interesado. Está interesado en los grandes proyectos. Los grandes proyectos que muchas de esas veces ni siquiera la empresa nacional tiene los capitales para poderlos suplir, para poderlos proveer. Entonces, hay modulaciones dentro de este tema. Es un tema muy técnico, no es así, no es blanco y negro. Entonces, en esas modulaciones, dentro de esos umbrales, nosotros mismos, como ecuatorianos, hemos respetado que se le dé prioridad a la pequeña empresa, a la microempresa, al artesano. Confección de uniformes, le puede decir muchos casos al cooperativismo en la compra pública. Entonces, no tiene por qué no respetar la Unión Europea también. Y eso ya está, discúlpeme, prácticamente oleado y sacramentado. Lo que sí es después de cierto umbral, después de cierto monto, entonces ahí sí puede haber una libre competencia entre empresas que serían, llamémoslo así, grandes ecuatorianas, que las grandes ecuatorianas pues a lo mejor son pequeñas o medianas en Europa, esa es la realidad de las economías, y con las empresas europeas. Pero después de cierto umbral, después de cierto monto, lo demás no va a tener ninguna afectación. La micro, la pequeña empresa, el cooperativismo, la asociatividad, no entra nunca, digamos, a concursar dentro de esos ámbitos de compras de multimillonarias, porque no tienen la capacidad de hacerlo, ni las propias empresas medianas del país, ni muchas de las grandes. Entonces, cuidado con estas cosas porque la gente puede malinterpretar esto. Esto, créame lo que el trabajo que ha hecho, y la gente a veces me dice, usted apoya mucho públicamente a Francisco Rivadeneira. Es que al César lo que es del César, pues. Francisco Rivadeneira ha hecho un trabajo extraordinario ahorita en la negociación con Roberto Betancourt, que es el jefe negociador. Son gente muy preparada, altamente técnica, muy abierta a escuchar, y eso es muy importante, muy flexible. Y ha habido una articulación con el sector privado. Y ha habido una articulación con el sector privado que nos genera tranquilidad y confianza. Ok, el tema va avanzando. Y ya para terminar, Henry, esto no se trata solamente de tener el acuerdo con el mercado de la Unión Europea, que es fundamental, por cierto, es fundamental. Esto también se trata de otra serie de elementos, y dentro de esa otra serie de elementos ya es casa adentro. Hubo un cambio de gabinete y Carlos Marx deja el SRI y va al Ministerio de Relaciones Laborales en un momento donde se está discutiendo el nuevo Código de Trabajo. ¿Cómo lo toma el sector productivo nacional? Yo lo tomo como muy positivo. Yo lo conozco perfectamente bien a Carlos Marx Carrasco. Yo creo que es un hombre que escucha, es un hombre que entiende, es un hombre inteligente. Yo creo que no va a haber ningún problema. No hay por qué vamos a estigmatizar a Carlos Marx Carrasco porque sale del Servicio de Rentas Internas creando una cultura tributaria? Con sus, digamos, con sus errores y con sus aciertos, porque eso yo también los tengo. Hay errores gravísimos ahí y hay aciertos también muy buenos, y se implementó una cultura tributaria en el país. Adelante. Ahora cambia de cartera. Es que el señor se llama Carlos Marx Carrasco, entonces ya comenzaron los rumores que se va a establecer el marxismo dentro del tema laboral. Un poquito más de seriedad, pues. Primero, recién me voy a sentar con Carlos a partir de que es ministro el día jueves.
porque pues por cuestiones de agenda de él y mías, para un poco conversar, para un poco, bueno, ¿hacia dónde va usted? Vamos a retomar el tema del Código Orgánico Laboral. Yo tuve debates fuertísimos con el presidente de la Comisión de la Asamblea en este tema, le hice ver absolutamente todos los puntos de vista, no solo como presidente de la industria del país, porque presido la Federación de Industria, sino de los empresarios, porque pues el tema laboral es para todos, hasta para los de libre ejercicio, ahora que están tratándose de regular a través de las nuevas resoluciones. Voluntario obligatorio. Pero bueno, ya eso salió ya la 464 se derogó por la 467 y estamos mucho más tranquilos el sector empleador. Pero más allá de eso, yo creo que no podemos estigmatizar a una persona. Yo creo que Carlos Marx, yo le digo, yo lo he conocido bastante bien. Y no es la imagen que pinta ser. Entonces, yo me siento con mucha tranquilidad de que vamos a conversar y de que va a haber un diálogo, sobre todo abierto, honesto y franco, sobre hacia dónde tiene que ir el país en materia laboral. Más aún que se viene esta apertura comercial y que se viene, pues, Dios quiera, el cambio de la matriz productiva efectivo, que se va a generar inversión, que se va a generar empleo y que vamos a ir para adelante. Si es así, entonces el Código Laboral se vuelve algo sumamente crítico. Y yo creo que tiene Carlos, digamos, la capacidad de escuchar y de entender al sector privado y de compartir, inclusive, y de tener muchas sinergias hacia dónde tiene que estar ese nuevo Código Laboral. Henry Knoll, muchas gracias por estar con nosotros. A usted muy amable por la invitación. Esto fue todo por el día de hoy. Esto es CN Plus al Día. Soy